Muy bien. Ok. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes por acá, buenas noches por España, Argentina. Bien, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a conversar de un tema muy interesante. De verdad tenemos a unas presentadoras, como digo yo, de lujo. Para mí es un honor tenerlas aquí. Yo creo que ya es como la tercera vez que podemos compartir este espacio juntas. Pues bueno, nos pueden escribir por el chat de donde nos están acompañando. Bienvenido Diego, muchas gracias por estar acá acompañándome a moderar este espacio. Así que pues bueno, Placer, un placer. comenzamos. El tema de hoy, vamos a hablar de mobbing y burnout y queremos compartirles, o las chicas van a estar compartiendo de qué se trata estos dos términos que quizá no han escuchado hasta el momento, o los que han escuchado pues pueden afianzar mucho más sus conocimientos. Bueno, acá, ¿quiénes somos? Pues me complace presentar a INAVE. INAVE está representado hoy por Ana Sena. Es una asociación que trabaja toda la parte emocional y la parte de bienestar. En el caso de Felicing, que está representado por Gloria Form, también pues una marca de ella especializada en todos los temas de burnout. En el caso de Ana, todos los temas de mobbing, y ya conocerán un poco más de ellas. Diego, con su marca de consultoría también, coaching. Un honor tenerte aquí, Diego, acompañándome, y pues Happiness Workers también acá apoyando esta, estas iniciativas que tenemos para explicarles y hablar de estos temas tan importantes en estos momentos. Ok, pues Diego, cuéntame, ¿para qué estamos hoy acá? Bueno, yo Voy a... creo que en primera instancia, Ajá. muy buenas tardes a todos desde Buenos Aires, Argentina. Acá siendo las 15 o las 3 p.m., con un día nublado y fresco. Estamos acá para compartir experiencia. Creo que más para que para obtener información solamente es para construir sabiduría, conocimiento, desde el lugar de lo que Gloria y Ana nos van a compartir. Pero también, como siempre proponemos con Marianela, esto depende también de cuánto de lo que hoy se lleven quieren aplicar, porque ahí básicamente es donde está el aprendizaje y el conocimiento. Y hoy estamos acá para también continuar celebrando, sí, el 20 de marzo, que fue el Día Internacional de la Felicidad, declarado allá por el 2011-2012 por la ONU como un día internacional muy necesario. Creo que en este contexto y en este espacio que estamos transitando como humanidad, hablar de felicidad ya no solamente es una oportunidad, sino que es una gran necesidad. Así que para nosotros estamos muy felices, contentos de poder compartir, expandir desde posibilidad llamada felicidad, desde esta oportunidad llamada siendo felices. Y como siempre decimos, ¿no? La felicidad es el camino, y no solamente el destino. Así que acá estamos para compartir y aprender también, ¿no? Muchas gracias, Diego. Así es, aquí nos están escribiendo desde España, desde Valencia, España. A ver, nos pueden escribir en el chat de donde nos acompañan, y adicional ¿Mm? también si nos pueden compartir, así como estamos diciendo, para qué estamos acá. Ustedes también pueden escribir en el chat para qué están hoy acá. Y bueno, en la medida que van escribiendo, nosotros vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo con todos. Tal cual. Eh, ok, entonces vamos a continuar. Ok, bueno, acá quiero compartirles un poco. Esto es lo que hacemos tanto Ana, Gloria, Diego y mi persona, representando las marcas que anteriormente hablamos. Nosotros estamos dedicados a la consultoría organizacional, a trabajar también el liderazgo, pero habilitando el aprendizaje. También hacemos mentoría, coaching, conferencias, y también dictamos formación. Así que pues a la orden. Luego
escuchemos esta presentación, pues luego le vamos a dar el contacto para que ustedes también pudiese ponerse en contacto con cada uno de nosotros. Así que bienvenidos. A pasar. Y bueno, ya le voy a hacer la presentación a mi compañera Ana Sena. Pues Ana nació en Valencia en 1979. Es licenciada en ADE por la Universidad de Valencia, con una doble titulación en el programa Erasmus Franco-Español por Ketch Business School, máster en dirección bancaria, especialista en transformación digital, consultora organizacional, Chief Happiness Officer y máster en dirección estratégica y bienestar organizacional del Instituto Empresa Universidad. Durante 18 años ha trabajado en desarrollo comercial en el sector bancario, dedicando los últimos años a la transformación digital de modelos comerciales. Actualmente trabaja como consultora organizacional, acompañando empresas que buscan potenciar el bienestar en sus equipos, impulsando y garantizando la mejor gestión organizativa con el fin de optimizar la experiencia empleado, mejorando así la productividad y los ambientes organizacionales. Es especializada en gestión y acompañamiento del burnout y móvil. Bienvenida, Ana. Un placer. Gracias. Gracias, Marianela, Diego y Gloria. Buenas tardes a todos. Y ahora, pues, Diego, puedes presentar a nuestra compañera. Así es, muy bien, muy bien. Bueno, voy a presentar a Gloria Fons de Barcelona, 1978. Hay que poner el año, yo soy 1976. Puedes decir que no, ¿eh? A la próxima fuera. Bien, bien, para que no se sientan tan mal, si les parece. Pero 1977 por acá. Bueno, farmacéutico. El mío 73, así que... Ah, bueno, bien. Va más joven, va más joven. Con la joven con más experiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, Gloria es farmacéutica, desarrolladora de negocio, Executive Coach con PNL de la Escuela Europea de Coaching e el Instituto Gestalt, consultora organizacional, máster en Dirección Estratégica y Bienestar Organizacional del Instituto Empresa Universidad, certificada en competencias DIS y Chief Happiness Officer, con 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, en desarrollo de negocio nacional e internacional, estrategia y gestión de equipos multidisciplinares de alto rendimiento, con especial dedicación a la negociación y al liderazgo. Actualmente trabaja como consultora organizacional y executive coach para compañías que lideran su transformación cultural para conseguir el balance entre bienestar y resultados. Es especializada o especialista en gestión y acompañamiento del burnout y mobbing. Y tres características para resaltar de ella: es especialista en negociación con observación y escucha activa, sabe liderar las mejores iniciativas en entornos organizacionales para gestionar cambios culturales de forma eficaz. Así que bien, qué honor, qué placer tener a estas profesionales acá en la sala. Bienvenidas, chicas. Entonces voy a darle la palabra a Ana Sena. Espero que disfruten. Muy bien. Voy a enviaros la presentación. Bien. Ok. Vale. Y ahora me decís. Si lo tenemos listo. ¿Lo vemos bien? Sí. Perfecto. Bueno, mobbing y burnout, ¿qué sabemos de ellos? Nos dimos cuenta, Gloria y yo, hace unos meses, participando en una sala de Clubhouse que compartimos en ocasiones también con Marianela, que había mucha confusión al respecto en estos términos, incluso se confundían muchas veces. Sí que tenemos, cuando hablamos de mobbing, se denomina también como acoso laboral, como bullying. El bullying está más asociado a los entornos escolares y académicos, pero sí que es verdad que cuando empezamos a hablar de todos estos términos nos suenan, nos resuenan, los mezclamos, pero al final son todo problemas de riesgo psicosocial, que son ahora candente actualidad
y más con la pandemia. Y quiero poneros para empezar un ejemplo para que veáis un poco qué tenemos aquí. Cuando buscamos mobbing en la red, una simple búsqueda de Google que yo he hecho esta semana, vemos 8,5 millones de resultados cuando buscamos qué tipos de acoso laboral existen. ¿Qué es el mobbing? Cerca de 3 millones de resultados. Si bajamos a la determinación de mobbing laboral, casi 1,5 millones de resultados. Y acoso laboral o mobbing, para buscar esta distinción, 507.000 resultados. Es uno de los riesgos psicosociales más graves que se está dando en el entorno actual. A nivel preventivo, las organizaciones tienen un papel súper importante que desempeñar en la eliminación de estos peligros y minimizar estos riesgos, y más ahora con la pandemia. Para los que no sepan qué son los riesgos psicosociales, los definimos como aquellos hechos o situaciones que son consecuencia de la organización del trabajo y que tienen una alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador. Precisamente entre los más reconocidos no solo está el mobbing, del que yo os voy a hablar, sino además el estrés, que puede derivar en burnout, que nos va a explicar ahora luego Gloria, la violencia y, bueno, como os he dicho, sobre todo el acoso. ¿Qué impacto tienen los riesgos psicosociales en las empresas? Suponen un aumento de costes debido a la ausencia del trabajador en su puesto de trabajo, la alta rotación, reducción de calidad del producto o servicio que prestamos, eleva los costes de contratación y de capacitación o recapacitación por esa movilidad obligada, y también genera mucho coste por las investigaciones en el lugar de trabajo y los litigios que genera, así como, sobre todo, el daño reputacional para la empresa. Es uno de los riesgos laborales, como os he dicho, más graves. Si, por el otro lado, gestionamos eficazmente los riesgos psicosociales, lo que podemos encontrar son beneficios como mayor participación de trabajadores, mayor productividad, mayor innovación y cohesión en los equipos y una mayor sostenibilidad en la organización, ahora que también está muy de moda. También comentaros que nos hemos encontrado la grata sorpresa este año pasado, sobre todo, de la creación de nuevas normas que quieren apoyar la gestión activa de los riesgos psicosociales. En concreto sobre la ISO 45003, que es una continuación a la 45001, donde se proporcionan directrices para la gestión del riesgo psicosocial y se apela a la responsabilidad de la organización y de los directivos frente a la misma como responsables de la empresa. Su misión en este sentido es sensibilizar, prevenir, detectar y gestionar todos estos riesgos. Y aquí en España también el año pasado nos encontramos con la publicación del Criterio Técnico 104, que además viene a apoyar a nivel de inspección esto que os acabo de comentar. ¿Vale? Por todo esto nos encontramos ahora pues, más arropados en cuanto a normativa en este sentido. ¿Pero qué es el mobbing como definición? Bueno, definimos mobbing como aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado. Hasta hace bien poco se consideraba que se debía dar al menos una situación de 6 meses para considerarlo acoso. ¿Cuál es la finalidad de este comportamiento? La finalidad no es otra que instigar a las personas en el lugar de trabajo para destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente la víctima abandone el puesto de trabajo. Seguimos y os comento. En cuanto a la evolución del mobbing, fue primeramente el Nobel Konrad Lorenz, considerado uno de los padres de la etología, quien utilizó el término mobbing por primera vez en 1966 en relación con el comportamiento agresivo de determinados grupos de animales con el objetivo de echar a otro animal del territorio, ¿no? un intruso. Pero posteriormente es el psicólogo alemán Heinz Lehmann quien aplica este concepto a partir de los años 80 en el entorno laboral para hablar de víctimas de acoso.
El doctor Lehmann no solo fue pionero por haber iniciado formal y específicamente el estudio del mobbing, sino que además sus obras siguen siendo la principal referencia en este campo. Luego encontramos otros autores como Marie-France Irigoyen o el doctor Iñaki Piñuel, que han hecho muchísima difusión respecto al acoso en diferentes ámbitos, no solo el laboral, y que nos dan diferentes acercamientos. Sobre todo Iñaki Piñuel habla mucho de la psicopatía de los jefes psicópatas, pero bueno, esto ya son un poco ya más personalizado, ¿no? A resaltar sobre todo la importantísima difusión que realizan estos profesionales. Y en este esquema lo que os he marcado en negrita sobre todo, es que si Lehmann se fijaba sobre todo en el concepto y en la reiteración para poner de manifiesto el mobbing, y la finalidad parecía, bueno, pues que simplemente se produce para que la víctima abandone la organización. Actualmente el enfoque es fijarnos muy mucho en los efectos sobre la salud física y mental de la víctima, que además tan importantes son en este momento, por todo lo que estamos viviendo en cuanto a fomento del bienestar, en cuanto a la importancia de la salud mental y física en las organizaciones y demás. Deciros que además, pues, que si la falta de visibilidad y sensibilización en estos temas ha sido la tónica hasta ahora, precisamente la COVID-19 lo que nos ha facilitado es una mirada más introspectiva como individuos, y ha puesto precisamente el foco en la necesidad de fomentar el bienestar y la salud emocional en los individuos como herramienta en las empresas para armonizar los entornos laborales. En este aspecto os hablaré un poquito más adelante de qué efectos, sobre todo en la salud psicológica, tiene para la víctima. En cuanto a tipos de mobbing, lo normal es que hablemos de un mobbing descendente, de jefe a subordinado, pero también existen el mobbing horizontal, que se da entre compañeros, y el ascendente, que es de subordinados a jefes. Yo he querido añadiros el tipo mixto, ¿vale? Porque no es muy habitual que se dé un acoso, por ejemplo, horizontal, sin que la jerarquía tenga conocimiento y viceversa. Por ello, cuando se da acoso horizontal, la jerarquía también participa de una manera más o menos voluntaria, al menos lo está permitiendo. Si nos vamos a porcentajes, para que tengáis un poco una visión, y vamos a ver quién acosa en estos casos, el 58% se produce de manera descendente, el 12% de manera horizontal, entre compañeros del mismo nivel, el 0,1%, ojo, es poquísimo, pero existe, de subordinados a jefes, y el 29%, digamos, la mixta, entre varias personas y el jefe. ¿Vale? Aquí uno de los temas más importantes. ¿Cuáles son los efectos psicológicos en las víctimas del acoso a largo plazo? En principio pueden llegar desde la depresión, el delirio, la paranoia, la desorganización psicosomática, la conducta adictiva y las tendencias suicidas. La recuperación de la víctima puede durar incluso años, y en casos extremos incluso se da la incapacidad para trabajar de manera ya definitiva. Es importante plasmar algunas de las consecuencias psicológicas y laborales del mobbing, como el deterioro de la confianza en sí mismo y en las capacidades personales del trabajador, en este caso del acosado. El proceso de desvalorización personal es muy importante, se desarrolla un gran sentimiento de culpa en la víctima y también se somatiza el conflicto de muchísimas maneras: insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, inseguridad, torpeza, indecisión por ese miedo que está viviendo constantemente, y finalmente larguísimas bajas laborales o incapacidades. Encontramos las personas que sufren acoso cómo se convierten en personas paralizadas. Esto responde a lo que nosotros llamamos indefensión aprendida. La indefensión aprendida no es otra cosa que la condición de un ser humano o un animal que ha aprendido a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no tener capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que tiene oportunidades reales de cambiar esta situación aversiva. El individuo que sufre acoso siente una ausencia de control sobre el resultado de esta situación.
Y si algo os puedo transmitir desde aquí es que esto se puede trabajar con muchísima sensibilización, con muchísimo apoyo, con apoyo psicológico, incluso psiquiátrico si hace falta, pero se puede trabajar. Los trastornos además físicos derivados de esta somatización pueden ir desde el cansancio extremo, las migrañas, los dolores musculoesqueléticos, problemas gastrointestinales, incluso gripes y resfriados frecuentes, precisamente por esta caída de la inmunidad en los individuos. He encontrado un estudio de 2018 de investigadores de la Universidad de Copenhague que analizaron datos de 80.000 trabajadores en Suecia y Dinamarca y descubrieron además que entre el 8 y el 13% de los trabajadores que habían analizado, los que sí que habían sufrido procesos de acoso, desarrollaban 1,59 veces más probabilidad de desarrollar a futuro enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales. Posteriormente a este estudio se hizo otro donde además se incluyó a Finlandia y se determinó que el acoso laboral está asociado también con 1,46 veces mayores probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años por las víctimas de acoso, precisamente por la incidencia continuada de las hormonas del estrés en nuestro organismo. Quiero decir, no es solo el tiempo que pasamos sintiéndonos acosados, es también las consecuencias físicas y psíquicas y el tiempo que tardamos en recuperarnos. Por otro lado, para la empresa también hay consecuencias, ¿eh? Esto no es solo para la víctima. Los efectos principales en la empresa son precisamente, como os he comentado un poquito al principio, el ausentismo, la rotación, las malas condiciones de trabajo, se provocan muchísimos más accidentes, se deteriora muchísimo el clima laboral porque baja la moral de los empleados, que no solo los que lo sufren, sino también los que lo presencian. Disminuye obviamente la creatividad, la fluidez, existe fuga de talento, se pierde la productividad, se daña la imagen corporativa y todo esto representa un coste financiero para la empresa y también para la sociedad indirectamente, que tiene que soportar innumerables gastos en salud pública y que de ser prevenidos evitaría muchísimos problemas y un ahorro considerable en las empresas, no solo a nivel ya correctivo. Entonces, a nivel preventivo siempre consideramos que vale muchísimo la pena intervenir y atajar de raíz estos problemas. Aquí quiero enseñaros de qué manera se genera este caldo de cultivo en las empresas para que se den estas situaciones. Hay dos fenómenos necesarios en el mobbing. Por una parte es el abuso de poder y la manipulación perversa por parte del agresor hacia la víctima, y lo relacionamos siempre con existencia de liderazgos tóxicos, que todos sabemos muy bien en qué se basan. Por otro lado, también la incompetencia de la compañía en resolver conflictos. Y también quería comentaros en este punto un poquito las características, cómo son estas organizaciones en las que puede producirse mobbing. Normalmente son organizaciones que carecen de valores humanistas, que están altamente jerarquizadas, muy burocratizadas. Departamentos y políticas de recursos humanos, si no existentes, están prácticamente inactivos, se dedican a procesos básicamente administrativos. Existe un clima general de inseguridad y de miedo. Se dimensiona incorrectamente también la carga laboral, existen muchos desequilibrios y los estilos de liderazgo que predominan en estas empresas son los autoritarios, obviamente, pero también los de laissez-faire. Aquí dejamos que las cosas vayan ocurriendo, nadie le mete mano al problema, etc. Nos encontramos en general con organizaciones con una falta de capacidad para dirigir personas y con una alta competitividad interna. Aquí solo recordaros la necesidad de dejar de normalizar estas conductas en nuestras organizaciones, porque cada vez nos encontramos más que el no todo vale empieza a estar muy, muy presente en las organizaciones, en los equipos, en los liderazgos. Las nuevas generaciones cada vez están menos dispuestas a vivir en un clima laboral desagradable, hostil, violento,
y sobre todo, pues eso, millennials, generación X, etcétera, no solo no están dispuestos, sino que además la rotación es altísima entre estas generaciones. Y gran parte, puede ser ya no solo que lo vivan, sino que lo vean. O sea, que no solo en primera persona, sino incluso en tercera persona. Las figuras que intervienen en el mobbing, normalmente tenemos esta imagen, ¿no? El acosador y el acosado. Sin embargo, la realidad es esta. Las figuras que intervienen en un proceso de acoso laboral no solo son la víctima y el acosador, sino los testigos y la organización. Porque en el mobbing no existen posiciones intermedias. Nadie que forme parte de una organización puede mantenerse al margen sin contribuir en un sentido u otro al acoso. Quien no hace nada para socorrer a las víctimas no solo está tácitamente del lado de quien está abusando, sino que además con el tiempo se le requiere integrarse en el grupo de acoso, porque ya una vez eres testigo, poco a poco te vas pringando, te vas metiendo sin querer en el proceso, y esto es muy, muy peligroso. Aquí lo que quiero contaros es un poquito, muy rápidamente, las 4 fases del mobbing desde la perspectiva de la víctima, para que entendamos cómo esto no ocurre de hoy para mañana. Esto es un proceso que se va generando poquito a poco. Al principio, en la fase de conflicto, la relación entre el acosado y el acosador cambia repentinamente, suele darse normalmente por un conflicto mal resuelto por la organización, a partir del cual se produce una escalada de conflictos privados entre personas. En esta primera fase no hay aún acoso moral en sí, pero la víctima percibe un brusco empeoramiento de su relación con el acosador, concretamente, o con las personas del grupo que van a empezar a acosarlo. En la segunda fase tenemos la estigmatización o la fase propia del mobbing, donde ya se cumplen los criterios en frecuencia y en tiempo para considerarlo mobbing. Y el acosador empieza a poner en práctica toda una serie de conductas de manera sistemática y prolongada para estigmatizar a la víctima. Las agresiones se tornan cotidianas y pretenden desacreditar, como os he dicho antes, y desequilibrar. Y los comportamientos pueden ir desde privar a la víctima de toda posibilidad de comunicación y expresión con los compañeros, aislar a la víctima de su entorno, dejar de requerirla en reuniones donde es necesaria, dirigirla hacia actividades que la desacrediten o le impidan mantener su reputación social, como creación de rumores, el uso de motes y burlas. También el reducir la ocupación de la víctima, el quitarle sus tareas habituales, su empleabilidad, también eso afecta. Y también es una manera muy sutil de ejercer el mobbing. Son todas ellas actividades que van comprometiendo la salud física y psicológica de la víctima y van socavando poco a poco el estado anímico. En la tercera fase ya se toma conciencia de la situación, la persona normalmente pide ayuda en su entorno, en su familia y demás. La empresa se da cuenta, tiene que tomar medidas para paliar la situación, pero normalmente estas medidas simplemente es aceptar la baja laboral y como mucho cambian de puesto a la víctima. Normalmente el acosador, desgraciadamente, si no existe una denuncia tácita del acosado hacia el acosador, la intervención de la empresa es mínima. Intentan tapar lo que está pasando y aquí no ha pasado nada. La víctima en este momento ya se encuentra muy afectada por lo sucedido y el tiempo ya ha transcurrido y bueno, además suele ser erróneamente diagnosticada como un trastorno adaptativo, ya pues estamos pensando en depresiones y demás, y la víctima se siente tremendamente culpable, necesita ayuda profesional y ya empieza tanto la relación como la propia víctima a deteriorarse muchísimo. Como en otras situaciones de maltrato, de acoso y de terror, como os he dicho, es muy importante entender que la víctima tiende a culpabilizarse y a pensar que por qué le ha pasado a ella, que por qué
algo habrá hecho para merecer esto, y el entorno no ayuda. El entorno no ayuda porque siempre el miedo a los compañeros hace que apoyen ese tipo de argumentos, que no tienen ningún sentido. Por último, la cuarta fase, vemos la marginación o la exclusión de la vida laboral, que es cuando estas situaciones no se han resuelto. El hostigamiento suele finalizar precisamente con la salida de la víctima de la organización, unas veces por petición de traslado o por abandono del puesto o por despido en el peor de los casos. También ocurre que hay muchísimos casos de suicidio, que es ya la causa más grave de toda esta situación, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, es muy importante resaltar que del resultado de la profesionalidad con que la empresa trate todo esto depende tanto el futuro laboral de la víctima y, desde luego, el psicológico, como el mensaje que la empresa da al resto de empleados. Esto es muy importante. Si la empresa tapa, si la empresa despide a la víctima, si la empresa no abarca cara a cara estas situaciones, el mensaje que se está dando es de, bueno, aquí no pasa nada, aquí se puede acosar y no hay mayores consecuencias. Y es un pésimo mensaje para precisamente los tipos de liderazgo que buscamos y que son saludables en este sentido. Entonces, también comentaros que cuando se llega a este punto ya es una situación muy grave para ambas partes, es insostenible, y normalmente cualquier solución que se propone es insuficiente y además es tardía para todos, porque ya se ha producido pues todo lo que hemos dicho: la degradación de la víctima, el clima laboral, la imagen de la empresa, y ya está todo muy tocado. Por eso lo que recomendamos siempre es la prevención del riesgo psicosocial. ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones de acoso? Sobre todo con muchísima información y sensibilización, pero información y sensibilización real, visible y en comunicación abierta. No porque expliquemos en las empresas qué es el mobbing se va a dar más mobbing, todo lo contrario. Podemos diferenciar perfectamente qué es una situación de mobbing a lo que es un simple conflicto laboral. Y esto es muy importante porque conflictos hay todos los días en todas las empresas. Sin embargo, el carecer de información y sensibilización hace ese efecto bola de nieve, que los empleados no sepan exactamente qué es y qué no es, qué manera tienen de ayudar, cómo pueden denunciar en esos canales de comunicación y denuncia, que además aquí en Europa ya son obligatorios desde diciembre de este 2021, si no me equivoco. También generar ambientes laborales de respeto, no pasar ningún indicio de mobbing en este sentido. Realizar de manera periódica mediciones de clima, encuestas, pero que no solo deriven en presentación de resultados, que deriven en planes de acción efectivos y reales de acuerdo a los resultados que se obtengan. Fomentar conductas positivas en los liderazgos, reuniones periódicas de feedback, one-to-one, evaluación 360 grados fundamental, porque es así como obtenemos la información del conjunto de la empresa y vemos exactamente qué está pasando. Y sobre todo un protocolo de acoso como la legislación marca. Y ese protocolo de acoso también que sea muy accesible a las personas, que lo puedan leer, que lo puedan conocer, que puedan empatizar, que puedan preguntar, porque todo esto es el paso fundamental: información y sensibilización. Por eso os he puesto en mayúscula primera y última. Bueno, para un poquito terminar esta presentación, simplemente presentaros no el ideal, pero cómo nosotros vemos un modelo de organización que se preocupa y que se activa contra el acoso. Aquí os he dejado las características y más allá de leeroslas os diré que el porqué de cada una de ellas. Una organización es activa contra el acoso porque es transparente, fomentando la comunicación. Es redárquica cuando su estructura es lo más plana posible y huye de jerarquías. Es inclusiva porque fomenta la diversidad entre sus miembros. Es colaborativa cuando se huye del trabajo por silos a favor del trabajo por proyectos. Los equipos se mezclan, comunican, se cuentan lo que está pasando, todo el mundo ve lo que está pasando y se
se huye de esas verticalidades. Es equitativa porque no existe discriminación de ningún tipo y la carga laboral además está bien dimensionada. Es preventiva porque aplica de manera periódica las intervenciones de mediación psicosocial como herramienta en la detección y erradicación del acoso. Es flexible y conciliadora porque facilita el trabajo de los colaboradores ante cualquier circunstancia. Esto también es súper importante y después de la pandemia y con home office también. Personal y humanista porque promueve un liderazgo consciente en el que se hace crecer interiormente a cada colaborador, se le empodera para una mejor gestión de emociones y de futuros conflictos y, como os he dicho antes, cuenta con un protocolo de acoso adecuado a su dimensión, lo comunica y facilita el conocimiento y el entendimiento por parte de sus empleados. Y finalmente, por mi parte, solo acabar diciéndoos esto. Valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Esta frase es de Nelson Mandela y para mí es súper inspiradora. Tanto mobbing como cualquier otra situación, pidiendo ayuda y comunicando y siendo muy conscientes de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en las empresas, es como podemos, bueno, combatir el mobbing. Gracias. Gracias, Ana. No sé si ahora voy a intentar compartir yo. ¿Veis bien mi pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Genial. A ver, voy a intentar hacer algo antes de... Vale. Perfecto. Bien, pues gracias, Ana, por la claridad en las explicaciones en un tema tan duro como es el del mobbing. Y voy a intentar aligerar un poco el tono, porque es verdad que en el mobbing no se puede ser muy ligero hablando de eso, pero voy a intentar eso, hacer que el ambiente fluya un poco más relajado, porque de lo que vamos a hablar, de hecho, no es tampoco de relax, porque de hecho quiero preguntar a los participantes, ¿creéis que conocéis realmente el burnout? Y para ello os insto a pensar durante un minuto, reflexionar, ¿no? Pensar un poco qué os evoca esta palabra, el burnout o el síndrome de estar quemado en el trabajo. Y os invito, como no, a compartirlo en el chat. Entonces ya me he comido 15 segundos, con lo cual os dejo que penséis un poco. A Marianela, Ana y Diego también os animo a participar, aunque será un poco spoiler quizás si vosotros empezáis, pero a ver. Diego, cuando los recursos externos exceden los recursos internos. Muy buena, muy buena. Eres alumno avanzado ya, Diego. Bueno, hicimos el aviso de spoiler, así que ya Claro, estaba claro. notificado. Sí, sí, exacto. ¿Me oís? Sí, te Creo que escuchamos. Sí, perfecto. puede ser que tenga problemas de conexión. Puede Eh, ser porque tu imagen por un momento se quedó congelada, Congelada, ¿verdad? pero el audio Bien. se escuchaba. Ok, bien, pues ahora creo que el temporizador se ha parado. Creo que ha habido un problema. Bueno, veo Sí. ha pasado ya un minuto. Estar desmotivado, desconectado, vernos superados en el entorno laboral. Bien, son pistas muy buenas para conocer y entrar en lo que es el burnout. Voy a volver a la presentación, que creo que me ha dejado de responder. ¿Veis mi pantalla, verdad? Disculpadme un sí. segundo, porque creo que voy a tener que dejar de compartir un segundo y volver a compartir pantalla, porque la presentación ha dejado de responderme. Y si no puedo ver yo la presentación, vosotros tampoco podréis verla, ¿verdad?
A ver, un segundo. Gloria, mientras te vuelves a presentar, voy a leer un comentario de Ana Elena que dice: Ok. cuando el entorno laboral ya nos supera de tal manera que no podemos conectar con la organización. Muy buena, muy buena. No poder conectar con la organización. Es una pista tremendamente buena para lo que vamos a ver. Vamos a ver. Voy a presentar de nuevo. Y acá Elizabeth dice: cambiar de proyecto laboral a menor voluntariamente por diferencias, conexión empresa. Otra vez la conexión, el no poder conectar, ¿verdad? Y dice también Ana Elena: no es simple desmotivación, sino que nos enferman las situaciones que vivimos. Enfermar. Otra También tengo palabra. sí, Bien interesante. tengo un mensaje de Luis que me lo envió directamente a mí y lo copió para todos. Dice: al final es un despido interno. Estás, pero sin importarte nada. Estás sin importarte nada. Qué interesante ese comentario. Estás, pero no te importa nada. Vale. Creo que estoy consiguiendo ya el tema de la pantalla. Disculpadme, no sé. Antes lo hemos probado, ¿verdad? Ana y Marianela, y no sé Totalmente. qué ha pasado ahora, pero bueno, gajes del directo, ¿verdad? Ya me disculpo si se alarga la presentación para el que tenga prisa. Creo que ahora sí estoy en disposición de compartir pantalla. Bien, pues vamos a entrar en lo que es el burnout, ¿no? Todas estas reflexiones a las que habéis llegado, no sé si, son ciertas. Al final, cada uno vive el burnout desde esas posiciones que habéis mencionado, ¿no? La conexión es muy importante y el estar sin estar. Pero contrariamente, históricamente lo que hemos llegado a pensar es que el burnout es para otros. ¿Para qué tipo de otros? Pues a alguien que es adicto al trabajo, por ejemplo, ¿no? Alguien, como podemos ver, como este señor, que se pasa el día trabajando, no se mueve delante de su ordenador, empieza a sufrir dolores de cabeza, pero aún así sigue trabajando, y no le importa que haya algún problema porque sigue trabajando, se enfada con el entorno laboral, expulsa toda su rabia, pero de ninguna forma consigue que las cosas funcionen y llegar al objetivo, y eso al final le lleva a la extenuación. De hecho, pensamos que esto no nos puede pasar a nosotros, que esto le pasaba a los yuppies de los años 60, ¿no? Vemos esta foto y podemos pensar en este tipo de personas. Pero la realidad es que ahora mismo es otra. Al principio de las investigaciones del burnout, los expertos encontraron profesiones en las que el burnout aparecía como un fenómeno, antes de llamarlo burnout, y eran profesiones que tenían un estrecho link con un propósito: cuidar de personas, tratar pacientes o cuidar de la comunidad, ¿no? Como pueden ser pues, sanitarios, como se puede ver en esta imagen, docentes o policía, el cuerpo de policía, por ejemplo. En esta profesión también se ve un alto índice de burnout. Y de hecho las tres profesiones son profesiones que requieren mucha dedicación por parte del profesional. Como veremos más adelante, esto tiene su razón de ser por las causas que generan el burnout, pero no solo ocurre en estos sectores. Pero vamos a ver qué signos y síntomas tiene el burnout. El burnout tiene una tríada muy típica que empieza por la fatiga, y es la fatiga crónica. No es un tipo de fatiga de la que te recuperas como cuando has hecho un entrenamiento físico. No, estamos hablando de una fatiga que te supera física y emocionalmente y que por más que descanses no llegas a sentirte mejor ni a recuperar energía. Es crónica. De hecho,
es una fatiga que se agrava día a día, empieza con el lunes no puedo, luego sigo con el ostras, el martes tampoco puedo, seguimos todos los días laborales, pero es que cuando llegamos al estadio de burnout, real, ya en fase grave, llega el fin de semana y eres incapaz incluso de tener energía para lo que es el ocio y la diversión, cosas para las que sí deberíamos tener energía. La segunda dimensión es el cinismo o despersonalización. ¿Qué ocurre en esta fase? En esta fase, internamente la persona se aleja emocionalmente de las personas con las que trabaja. Por eso se veía, como veíamos en el entorno sanitario, se veía muy fácilmente cuando un médico se despersonalizaba de sus pacientes. Para él notaba que, internamente notaba que eran objetos los pacientes, no eran personas, los deshumanizaba. Y externamente lo que podemos percibir en alguien que padece un síndrome de burnout es alguien que ha pasado de ser una persona empática o en su grado de empatía que cada uno podamos tener, a una persona cínica, con comentarios realmente hirientes cuando nos habla, ¿no? De hecho, esta desafección hace que las personas acaben alejándose del que está sufriendo un burnout. Y la tercera dimensión es la de la ineficacia personal. De hecho, este es el que se indica como el último estadio del burnout. Cuando se llega ahí ya es esa sensación de incapacidad, de ¿cómo era, Diego? El estar sin estar, creo que era el comentario que había salido, ¿no? Sí, es como un despido interno, estar pero sin importarte nada. Exacto. Pues es en ese momento en el que sentimos esa ineficacia. Sentimos que externamente la vida funciona, los demás pueden, los demás saben, los demás son capaces y nosotros no somos capaces de ello. Y de hecho lo que nos viene a la mente es esa ineficacia. No puedo, no sé llevar mi vida, ¿no? De hecho, es esta dimensión la que en muchas ocasiones confunde el síndrome de burnout con una depresión. Veremos un poco la diferencia, que no es fácil de diferenciar un síndrome de burnout con depresión, porque el síndrome de burnout bueno, realmente viene muchas veces acompañado tanto de ansiedad como de depresión. Entonces, el burnout, como decíamos, incluye fatiga crónica, con estos signos internos de una fatiga que no somos capaces de sobrellevar, no somos capaces de recuperar energía para nada. El cinismo, que nos aleja de las personas, ¿sí? Y que nos cambia nuestra forma de comunicarnos con el mundo, y eso es importante. Hay que tener en cuenta que el síndrome de burnout no es para personas que, bueno, quizás hayan sido cínicas toda su vida y, no, y utilizan esta forma de comunicación. Es cuando vemos un cambio importante en una persona en ese sentido, es cuando tenemos que poner una alerta, pero sobre todo en la parte de ineficacia personal, cuando internamente nosotros estamos viendo yo no puedo, los demás sí, pero yo no puedo. Ahí tenemos ya los signos de alarma importantes. Pero, ¿qué es el burnout? Antes Ana lo mencionaba, ¿no? Y Marianela en la presentación también. Burnout es un resultado o una consecuencia del estrés. Pero, ¿qué es el estrés, no? Se habla mucho del estrés, pero ¿qué es el estrés? Pues el estrés es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo a la que podemos dar gracias, puesto que sin ella no habríamos sobrevivido hasta el día de hoy. Porque es la reacción que tenemos ante una amenaza, como por ejemplo este león, ¿no? Encontrarnos un león que es tan habitual en estos días, ¿verdad? Claro, ante esta amenaza, nuestro cuerpo prepara un cóctel de hormonas, entre ellas la adrenalina y el cortisol, que nos prepara o bien para huir o bien para luchar. Así que no podemos culpar realmente al estrés de esa situación. Esta reacción fisiológica que no podemos controlar nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, sin ser devorados por un león o por cualquier otro animal feroz. Pero vamos a ampliar un poco lo que es esta consecuencia del estrés, simplemente, ¿no? Y vamos a ampliar un poco la mirada, viendo algunas palabras claves. Hemos dicho que era estrés, ¿no? El síndrome de estar quemado es estrés, pero no es una simple forma del estrés. Es cómo lo vivimos. En este caso,
el estrés tiene más componentes, como son el estrés que se cronifica. Nuestro cuerpo es sabio y cuando tiene una reacción de estrés puntual se recupera. Pero cuando este estrés continuado, esta exposición a estresores, ya no leones, sino a lo que nosotros consideramos estresores modernos, es duradera, dura más de 6 meses, por ejemplo, esto puede dar lugar a otro estado en nosotros, a otro estado físico y psicológico, porque puede llegar a generar patologías. La OMS ha querido en 2019 acotar el síndrome de burnout en el entorno laboral, para así dejar claro que este fenómeno es ocupacional. El estrés lo podemos sentir en muchos ámbitos de nuestra vida, pero en lo que se refiere al síndrome de burnout y en lo que genera, que es esta tríada que veíamos, se genera definitivamente en el entorno laboral. Alguien que no trabaje no sentirá esta tríada de esta forma. ¿Y por qué? Pues simplemente porque no se ha manejado, no se ha gestionado adecuadamente este estrés, que es cuando resulta peligroso para nuestra salud física y mental. ¿Cómo se manifiesta? Pues ya lo hemos visto, ¿no? La tríada. Esta ya la voy a llamar famosa tríada porque es la tercera vez que la comento y creo que no va a ser la última. Fatiga crónica, cinismo, ineficacia personal. Y finalmente nos podemos preguntar, ¿quién cae en ese saco de burnout? Porque les pasa a otros, a mí no. A mí, ¿cómo me va a pasar a mí? Yo controlo mi vida, yo sí, estoy estresado, yo voy corriendo todo el día, pero bueno, a mí no me va a pasar, yo controlo. Pues bueno, es más fácil de que aparezca de lo que nos creemos, porque sí que es verdad que hay un tipo de personalidad, la personalidad tipo A, que son personas, por poner algunas de las características o resaltarlas, son personas competitivas, hiperactivas, que bueno, pueden tener una mayor tendencia a padecer el síndrome, pero no tiene por qué ser así. De hecho, veremos más adelante el porqué. Pero también pasa a las personas que tienen un cambio importante de valores, es decir, personas que han sufrido, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, personas que, no sé, han cambiado de trabajo, que se han, no sé, se han separado, han tenido un cambio de valores importante en su vida y eso puede llegar a generarles mucho estrés durante mucho tiempo y puede afectar al entorno laboral, obviamente. Y finalmente, ¿qué otro tipo de personas pueden padecer síndrome de burnout? Pues simplemente el que obvia el estrés y su manejo, el que simplemente considera que no, va todo el día corriendo, pero a mí no me pasa, yo no tengo estrés. Primero, de nuevo, la definición, porque quizás nos hemos dejado algo. ¿Qué es lo que dispara? ¿Qué es el porqué? ¿Qué dispara o gatilla ese estrés crónico laboral que al final no se maneja adecuadamente? Pues sí, hay unas causas. Y los investigadores en su día definieron 6 causas principales que, otra vez, y quizás lo que voy a hacer es, no sé si me voy a saltar la slide, porque creo que con el temporizador es cuando puede venir el problema de la compartición. Pero os invitaría a reflexionar en el entorno laboral qué causas creéis que pueden llegar a generar un síndrome de burnout. Si es que lo estáis sufriendo, alguno de los participantes o conocéis a alguien que lo ha sufrido, ¿cuál ha sido la causa que esa persona siente que ha generado el síndrome de burnout, si es que lo ha reconocido en su día? Sobrecarga de trabajo. Muy bien, Ana Elena. Desmotivación laboral. Esa desmotivación laboral cabe reflexionar qué es lo que está desmotivando a la persona. ¿Qué hay intrínsecamente detrás de eso? Mal ambiente y malas relaciones. Efecto sándwich y doble moral. Entiendo, Elizabeth, que el efecto sándwich seguramente se refiere al tema de mandos intermedios, ¿no? Estar entre un jefe y tu equipo y sentir esa presión doble de efecto sándwich. Y la doble moral quizás se refiere a valores entre la empresa y uno mismo, ¿no?
falta de atención por parte de tu responsable, falta de alineación con propósito y valores, liderazgos ineficientes, objetivos difusos. La verdad es que me estáis haciendo spoiler de todas las causas. Gracias, Elizabeth, por la aclaración. Lo viví, siento que por sobrecarga de trabajo, presión familiar, acumulación de triste. Gracias por compartir, Juvenay. Sí, pues realmente la primera de las causas y la que más impacto genera es la sobrecarga de trabajo. Es decir, la cantidad de trabajo al que estamos expuestos a día de hoy con las horas que soportamos semanalmente debe ser congruente. Sin esto, sin una planificación, sin un acuerdo claro con los responsables y que conlleve recursos suficientes, es imposible que lleguemos a manejar el estrés adecuadamente. Pero hay más causas. Entonces, a la sobrecarga de trabajo se le puede sumar la falta de autonomía o control. Cuando sentimos que hagamos lo que hagamos, no tenemos un cierto margen de libertad para o bien influir en nuestro trabajo o tomar decisiones incluso, porque hay personas que en su trabajo realmente toman nulas decisiones. Y eso es altamente perjudicial y genera mucha frustración interna. Como tercera causa, las recompensas insuficientes. Que, ojo, aquí he puesto una foto con monedas, pero no estamos hablando solo del salario económico, sino también del salario emocional del propio trabajador. La falta de comunidad de apoyo, que en este caso quería reflejar el poco apoyo que tiene la niña, no la trabajadora. En el sentido de que, como mencionaba una de las participantes, el no tener el respaldo de tu jefe o de tus compañeros o de tu equipo es altamente perjudicial. Esa falta de apoyo puede generar el síndrome de burnout por el aislamiento que sentimos. La falta de equidad. ¿Y con qué nos referimos a falta de equidad? Cuando no hay justicia organizacional, cuando no todos los empleados tienen las mismas oportunidades. Y estamos hablando, por ejemplo, de cuando existen prejuicios, favoritismos, maltrato por un colega o supervisor, que de ahí es de donde Ana y yo estamos trabajando para y por evitar este tipo de situaciones. Y también por temas de descompensación o políticas organizativas que no son equitativas o igualitarias, ¿no? Y finalmente la última causa es la que también apuntaban algunos de los participantes, que es la desalineación de valores o habilidades. Todos sabemos que nos movemos por valores y lo necesario para no sentir estrés es honrarlos a diario. Para ello necesitamos primero tener claros nuestros valores, que cada uno tiene sus valores fundamentales, que se dice que son 5 mínimamente, y segundo, vivir de acuerdo con esos valores, honrándolos día a día. ¿Qué ocurre cuando no solo no tenemos claros nuestros valores, sino que en nuestro trabajo estamos deshonrando diariamente alguno de estos valores importantes? Tenemos un problema porque a la larga seguro que nuestro estrés se agrava. En palabras de Cristina Maslach, que fue una de las primeras investigadoras del síndrome de burnout y la que definió el primer test de evaluación de este síndrome, si nos imaginamos este pájaro, ¿no?, que entra en una mina de carbón y al cabo de un tiempo sale sin cantar debido a que tiene los pulmones llenos de monóxido de carbono y sin poder volar por el carbón acumulado en sus alas, ¿podéis imaginaros preguntando por qué los canarios se enferman o qué están haciendo para enfermarse? Probablemente no, porque la respuesta es obvia. La mina de carbón es la que está enfermando al canario. Entonces, el síndrome de burnout como fenómeno es ocupacional, ocurre exclusivamente en ámbitos laborales. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho que en esta pandemia se hayan exacerbado o que hayan incrementado exponencialmente tantos casos de burnout? Pues ocurre, perdón, que me he ido para atrás. Ocurre que ha habido un cambio de paradigma histórico prepandémico. No somos seres aislados, somos seres sociales y participamos de cualquiera de los cambios que hemos vivido. Y vamos a reflexionar qué variables han impactado en estos cambios
prepandemia. Bueno, también la voy a incorporar, la pandemia. El primero de ellos, la hiperconectividad. Internet, fantástico, pero sobre todo los teléfonos móviles han modificado nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Hemos conectado globalmente y con cualquier rincón del mundo y de forma inmediata. Y eso nos ha hecho crecer en conocimiento y en experiencia. El pero es que nos ha desconectado de nosotros mismos, de nuestro interior. Y hemos pasado a vivir mucho más externa que internamente. Cosa muy importante y relevante de cara a los valores, por ejemplo, que estábamos mencionando. De hecho, esta facilidad para vivir externamente y adaptarnos a los cambios ha hecho que nos hayamos acelerado tanto a nivel personal como profesional. Ahora pregunto, así, no hace falta que me respondáis en el chat, pero si queréis lo podéis hacer. ¿Alguien de nuestra generación recuerda cómo era quedar cuando no existía WhatsApp? O sea, yo recuerdo llamar por teléfono fijo y acordar el lugar, día D, hora H y esperar y confiar en que esa persona te la encontrarías. Yo ahora mismo, y Ana y Marianela son testimonios de ello, son testigos de ello, soy capaz de convocar una reunión importante en 1 minuto y abrir el Zoom. Tenga los pelos que tenga, exactamente igual. Nuestro ritmo de vida se ha acelerado estrepitosamente, sin duda. Pues tenemos otro cambio ahí y lo pongo apartado de la hiperconectividad y es las redes sociales. Empezamos con Facebook, que para mí personalmente fue como una promesa interna de encontrar viejas amistades de la infancia, así perdidas, ¿no? Pero en realidad esta red sirve para lo que se creó, para ver el escaparate de las vidas ajenas que además ahora son con filtro. Es decir, vemos solo lo que los demás quieren enseñarnos. Y cuando estamos en un pico de estrés, yo confieso, cuando he pasado épocas de estrés, lo que hago o lo que he hecho muchas veces es coger el móvil y distraerme. ¿Cómo me distraigo? Viendo redes sociales. ¿Y qué ocurre? Cada vez más me comparo mi vida ineficaz con la eficacia de los demás y la perfección. Y eso es altamente dañino para esta situación que estamos hablando. Y llegó la pandemia. ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Pues el coronavirus llegó y cambió todo el mundo tal y como lo habíamos visto en el último siglo. Nos hemos acostumbrado a tener nuevos hábitos de higiene, aislamiento, mascarillas, demás. Nos aislamos física y socialmente, cosa que tiene un impacto psicológico directo. Y aparecieron muchos miedos a los que enfrentarse de forma urgente. Todo se volvió urgente e importante. Y estos miedos, como por ejemplo a enfermar, a morir, a que enfermasen o muriesen nuestros seres queridos, a perder el trabajo, a no poder adaptarnos a estos nuevos cambios por no conocer la incertidumbre, han tenido un elevado impacto en nuestra forma de ver el mundo y psicológicamente, ¿no? De hecho, el doctor Víctor Sen de Estados Unidos publicó esta imagen en su perfil de Twitter en abril de 2020, un mes después de empezar la pandemia, en la que ya hablaba de las distintas olas que podéis ver, hablando de la mortalidad inicial, de cómo iba a impactar el COVID en las enfermedades no relacionadas con el COVID por falta de recursos. En tercer impacto, el impacto de la interrupción del cuidado de enfermedades crónicas justamente por esta falta de recursos. Y como podéis ver, esa línea roja que ya empezaba al inicio de la pandemia y que ha seguido subiendo y que no sé si a día de hoy, la verdad es que no se lo he preguntado, no sé si a día de hoy estamos en el pico de esa cuarta ola que veis que es de trauma psicológico, enfermedad mental y burnout. Pero algunos expertos afirman que ya estamos en esa cima desde hace algunos meses. No sé si seguiremos subiendo. Pero es verdad que ese impacto cada vez es mayoritario en el entorno globalizado en el que estamos. Entonces, esta situación nos pone en una situación de alta vulnerabilidad para todos
para muchas más personas de las que creíamos, no solo el yuppie del principio. De este modo, lo que me gustaría aportar simplemente como signos y síntomas, aparte de lo que estabais mencionando al inicio, ¿no? Cuando llegamos a un burnout, y estaba hablando claramente de la fatiga crónica, del cinismo y de la ineficacia personal, podemos llegar a sentir signos y síntomas más concretos, ¿no? Internamente podemos tener estos pensamientos que veis ahí, como por ejemplo el sentirse emocionalmente agotado en el entorno laboral, ¿no? Y externamente se somatizan muchísimos síntomas. Aquí hay algunos de ellos solo, pero que se cronifican. Las personas llegan a padecer cefaleas crónicas, dolores osteomusculares que no se explican y que son recurrentes y que siempre aparecen, y obviamente trastornos del sueño que nos pueden llegar a generar esa ansiedad que se acaba incorporando al síndrome de burnout. Y esa ansiedad y ese ciclo de problemas del sueño finalmente acaban mellando nuestro ánimo, y de ahí es de donde llegamos a la situación de depresión que también puede llegar a conllevar el síndrome de burnout. De hecho, como veis aquí, algunos incluso llegan a extremos de productividad tóxica en las que se extenúan, ¿no? Esa imagen del yuppie de los años 80. Me gustaría compartiros aquí ya, no sé si es más de chiste, pero es mi forma más íntima de ver el síndrome de burnout, porque para mí es lo que pasas a sentir cuando estás viendo el reflejo del resto del mundo como una fiesta. Como una unidad que funciona bien y está feliz, que son más capaces que tú de sobrellevar la vida. Mientras tú te encuentras en otro punto en el que estás anocheciendo y vas andando por una larga carretera, no sabes hacia dónde, y te encuentras en otro punto lejano. Y parece que te has caído de ese autobús de fiesta. Ibas ahí, pero te has caído. Hace mucho tiempo, no sabes ni cómo, ni dónde, ni por qué, pero al final te has acabado convirtiendo o sintiendo como un zombie, sin capacidad para hacer lo que hacías antes, sin rumbo, sintiéndote solo una sombra. Eres capaz de ver lo bueno del mundo, pero solo para los demás, no para ti. Otra vez esa frase que cuando terminemos recogeré, del estar sin estar siendo, ¿no? De hecho, lo principal en un síndrome de burnout justamente es darse cuenta de que lo estás padeciendo, y no es nada fácil. Para uno mismo, ver esos signos y síntomas muchas veces los sobrellevamos porque creemos que el día a día tiene que ser así, y simplemente creemos que si los demás pueden hacerlo, pueden ir tan rápido y con ese piloto automático y lo pueden sobrellevar bien, yo también. Y no reconocemos nuestra vulnerabilidad ante el estrés. Por eso, cuando reconocemos esa parte, es cuando pasan cosas y pasamos a la acción. ¿Cómo podemos pasar a la acción? La propuesta es llegar a un equilibrio. Y este equilibrio pasa en primera instancia por el autoconocimiento para luego llegar a la acción. ¿Qué necesitamos? Lo primero, parar. A día de hoy, un minuto nos parece una eternidad únicamente cuando nos paramos. Cuando no nos paramos, un minuto es respirar. Pero cuando nos paramos y nos damos cuenta que un minuto son 60 segundos y que los podemos dedicar a algo conscientemente, eso cambia. Cambia el marco de referencia. Por tanto, lo primero es parar. Solo saliendo del piloto automático vamos a ser capaces de ver y hacer cosas de forma diferente. Para luego tomar conciencia, que es el segundo paso de esta primera pirámide. No sé si la he creado muy bien. Para tomar conciencia existe una herramienta muy potente, el mapa del estrés, que nos permite ver qué es lo que me está estresando y qué signos y síntomas estoy teniendo yo, porque a veces no somos conscientes. Os estaba mencionando signos y síntomas, pero hay muchísimos y cada persona refleja su estrés de forma distinta. Y somos suficientemente intuitivos para saber que cuando nos pica la oreja de forma recurrente,
eso es un signo de estrés para mí. Aunque hay otras personas a las que le pique la oreja simplemente que tiene picor. Pero somos intuitivos para saber eso. Y de hecho, en muchas sesiones de mapa del estrés que he hecho, emerge este conocimiento de uno mismo. Cuando ya hemos parado y tomado conciencia, luego podemos aplicar las 5 Ds. Archiconocidas. No aporto nada nuevo, ya aviso, ya me hago yo el spoiler. Pero por muy conocidas que son, necesitemos encontrar las que son significativas para nosotros de forma concreta y con las que conectemos, porque así vamos a poder generar hábito. Y cuando generamos hábito, el estrés pasa a ser otra cosa. El descanso, para tener energía para seguir. La dieta, para que nuestro cuerpo esté suficientemente sano para recuperar energía de la comida y de la bebida. El deporte, que nos genere endorfinas y por tanto bienestar y felicidad. La desconexión digital, poner límites a nuestra hiperconectividad. Sin esta desconexión, nuestro cerebro no puede recuperarse. Y para ello necesitaremos planificar y organizar y poner límites y decir, ahora me quedo sin móvil, ahora lo vuelvo a coger. Y ser capaces de manejar nuestro FOMO o Fear of Missing Out, esa sensación de me estoy perdiendo algo. No ocurre nada. El mundo no explota si tú no tienes el móvil en las manos una hora. Y una amiga común de Marianela y Ana, Nuria González, nos brindó un tip genial que os comparto, el de el 1, lo llamo yo. 1 minuto de desconexión al día, 1 hora de desconexión al fin de semana, 1 día de desconexión al mes y 1 semana de desconexión al año. Yo lo he probado y el cambio es espectacular, os lo recomiendo. Y ya el último es la diversión. Aquí cada uno sabe que le divierte, bailar, pintar, salir con amigos, ir al cine, etc. Cada uno tiene que conectar con lo que le genera endorfinas, con esas actividades que generan endorfinas. Pero es especialmente necesario conectar con esa diversión cuando creemos que no tenemos tiempo, porque es justamente cuando más lo necesitamos. Y cuando no somos capaces de planificar esta pirámide, es cuando necesitamos pedir ayuda. Y ser vulnerables para ello es el mejor momento. Y nada más por mi parte. Así que gracias por la atención de todos vosotros y aquí los contactos de Ana y mío por si necesitáis cualquier cosa. Aquí estamos. Y gracias Marianela y Diego por la oportunidad y el tiempo y la organización. Un placer, un placer. De verdad, muchas gracias, chicas. Cada vez que yo las escucho me emociono más y me dan más ganas de seguir llevando esta información a todas las personas que se pueda llevar. Yo digo que siempre, siempre, siempre las voy a invitar porque pues esto es una toma de conciencia y en la medida que llevemos esta información a más personas, a más organizaciones, es cuando realmente estamos actuando. O sea, no es solamente es verlo, como ustedes lo dicen, porque si lo vemos y callamos, o sea, formamos parte de, somos pues realmente, como se dice, cuando uno forma parte, aunque no esté dentro del grupo, pero termina formando parte de lo que está sucediendo. Entonces, para mí es sumamente importante tomar acción. Las felicito, como siempre les digo, o sea, son las chicas súper poderosas y hacen muy bien la combinación ambas, se complementan bastante bien y bueno, agradecerles como siempre. Bueno, Diego, no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, agradecerles también a Gloria y a Ana por acompañarnos. Temas que son, creo que hemos hecho, no sé si llegamos a ver la punta del iceberg, ¿no? Esto es muy profundo
y da para hablar mucho más, pero mientras escuchaba pensaba esto, ¿no? Qué interesante como lenguaje universal, ¿no? La felicidad la felicidad y el bienestar, porque de diferentes países, diferentes continentes, diferentes experiencias, diferentes situaciones, una misma conexión, ¿no? Y esta necesidad de poder volver a ser lo humanos que podemos ser, volver a transitar la felicidad que quizás nos hemos extraviado, volver a recuperar, ¿no? Hoy donde vamos en un mundo donde hay tanta agilidad, las nuevas generaciones y la velocidad, también entender de que no todo es velocidad, sino que también muchas cosas son dirección, y poder comprender que también que la tecnología puede ser un facilitador o no para generar estas situaciones y evitar esto, ¿no? Y como decía Marilena, también poder llevar a más educación, si es la palabra, o más evangelización a las empresas, donde, como siempre hablamos acá, la verdadera rentabilidad o utilidad está en el capital humano. Entonces, empresa es básicamente un conjunto de personas organizadas brindando un producto, un valor o un servicio, y cuánta mayor rentabilidad si estamos bien, si estamos felices, si podemos ser conscientes de los recursos internos. Mientras te escuchaba, Gloria, recordaba, ¿no?, las hormonas, ¿no?, de la felicidad, la dopamina, la serotonina. Digo, a veces buscamos en el exterior lo que ya tenemos en el interior. Lo único que no tenemos es esos caminos, ¿no?, esa metodología y esa constancia de poder, para algunos casos, respirar, ¿no? Y digo, la respiración como elemento tan sencillo, pero respirar conscientemente. Bueno, para generar dopamina, un abrazo, ¿no? Y te escuchaba y las escuchaba también, digo, esta situación de pandemia, cuántos abrazos nos impidió, tantas situaciones contenidas. Y bueno, acá en Latinoamérica somos bastante del contacto más físico, entonces esto generó sin ninguna duda un cambio en el que, bueno, quienes podemos ser conscientes de esto, aprender y ser conscientes de que los mecanismos, los elementos y los recursos ya están dentro nuestro, simplemente ser consciente y hacer de ello un hábito. Así que me pareció excelente y bueno, temas muy interesantes, ¿no? El moving y el burnout, sumamente necesarios para este tiempo. Y ya para terminar, creo que esto no solamente es para ahora. Vos recién mostrabas las diferentes olas. Yo creo que todavía no empezamos a ver, o sea, estamos saliendo de la parte fisiológica quizás, o de la parte más física de lo que nos está sucediendo, y estamos entrando más en contacto en la parte emocional, psicosomática, bueno, etcétera, donde, bueno, ahí podemos ser parte de la solución también en este sentido con todo esto que estamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Diego. Súper interesante todo lo que compartes también. Pues bueno, yo sé que el tiempo se nos fue un poco de la hora. Queremos respetar su tiempo, pero si ustedes quieren hacer algún comentario, quieren hacer una pregunta, pues bueno, quieren levantar la mano, escribirnos acá. Y si no, y si todo quedó muy claro, pues Bien. Sí, hay algunos comentarios en el chat, Marianela. ajá. Analena dice, valió la pena totalmente cada minuto, muchas gracias. Ali nos dice, muy interesante, muchas gracias, da para reflexionar mucho, excelente. Elizabeth nos dice, mil gracias, fantástico. Juvenay dice, exacto, ser comunicadores de todo esto. Ha sido interesante, muchísimas gracias. Interesantísimo, excelente charla, así que gracias también por su feedback. Y si te parece, Marianela, antes de terminar, hagamos una foto, ¿sí? Hacemos Claro una que sí. foto. Y Bueno, este es sí. este es el momento donde aparecen las personas detrás de la cámara, ¿no? Sí, Donde eso es lo que... Si encienden la cámara, ¿no? Porque si no, son puros nombrecitos. pueden habilitar si quieren cámara, nos gustaría Sí, verlos, y aquellos que no quieran, no hay ningún problema también. Pero vamos a hacer una pequeña foto, así ya vamos a ir finalizando. Bueno, no sé, Mariana, ahí está, ahí conocemos a Rocío. Hola, Rocío, Hola, hola Rocío. Rocío. Gracias por Genial. ¿Qué estar. tal? ¿Cómo estáis? Disculpar que Elizabeth. Elizabeth. muy oscuro todo. Bueno, Tenemos a aprovechemos de Elizabeth tomar la también. foto, Muy Diego. bien. Bueno, vamos a la cuenta de tres. Ahí tenemos a Ah, mira, mira, Lourdes. Lourdes. Ahí está, ahí va corrigiendo. Bueno, a ver, vamos a la cuenta de tres, ¿sí? Uno, dos y tres. A ver, déjenme chequear.
Vamos a hacer la segunda porque, bueno, como hablamos de generaciones, antes, yo no sé ustedes, pero yo cuando era chiquito sacamos una foto y había que ir a revelarla, ¿no? Y ver si salía bien. Sé que ustedes no saben de eso, pero yo se los cuento porque antes era así. Vamos con la segunda y ahí tenemos a Natalia también y foto. Muy bien, muy fotogénicos todos, así que ya la vamos a ir compartiendo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Besitos Gracias. a todos. Un abrazo, Ana, Gloria. Gracias. Diego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos Feliz vemos. tarde, feliz noche. Bye. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.